el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz. Y vamos a apoyar a la economía social. Amigos de Guaymas, vamos por un plan de rehabilitación integral para la red de agua potable de Guaymas. Vamos a atender con carácter prioritario las necesidades de aquellas colonias que están marcadas por un más viejo rezago en todo sentido. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. Muy bien, les pedimos por favor que pongan sus teléfonos celulares en modo de silencio. Muy buenos días a todas y a todos. Saludamos a nuestras invitadas e invitados presenciales y también a quienes nos acompañan de manera virtual a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este evento de gran significado histórico. Hoy, 13 de marzo de 2021, nos hemos reunido para conmemorar el 190 aniversario del primer Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Sonora. Es también muy significativo realizar este evento en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, una asociación que desde 1975 ha cobijado a historiadores, a historiadoras, a cronistas, a investigadoras e investigadores, y ha promovido y promueve actualmente con renovada energía el estudio de la historia regional y la recuperación de la memoria histórica de nuestros pueblos y comunidades. Nos acompañan en el presidium en este evento conmemorativo
el maestro Juan Carlos Holguín Valderrama, presidente de la Sociedad Sonorense de Historia. También está con nosotros el doctor Ismael Valencia Ortega, quien se desempeñó como profesor investigador del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Y le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Alfonso Durazo Montaño, candidato a la gubernatura de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia. Antes de darle la palabra al maestro Juan Carlos Holguín Valderrama, para que nos dirija unas palabras de bienvenida, leeré una breve semblanza de su trayectoria académica. Juan Carlos Holguín Valderrama es originario de Álamos, Sonora, es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y actualmente es candidato a doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, es nuestro anfitrión, y presidente del Consejo Consultivo de la Zona Histórica de Hermosillo. Desde 2013 es cronista municipal de Álamos y es autor del libro Festejar y Construir, Fiestas Cívicas e Inauguración de Obra Pública en Álamos durante el Porfiriato, 1892-1910, publicado en el año 2018. Adelante, maestro Juan Carlos Holguín. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, a quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Agradezco primeramente al doctor Alfonso Durazo por haber elegido a la Sociedad Sonorense de Historia, nuestro auditorio, como sede para la conmemoración de esta fecha tan importante en la historia de Sonora, y también agradezco desde luego la participación del doctor Ismael Valencia. Quiero agradecer primeramente también la presencia en este día de mis compañeros del Consejo Consultivo, a la doctora Elizabeth Cejudo Ramos, vicepresidenta de esta asociación, a la doctora Amparo Angélica Reyes Gutiérrez, secretaria y expresidenta también de la Sociedad Sonorense de Historia, al tesorero doctor Miguel Ángel Grijalva Dávila y al vocal maestro Juan Carlos Lorta Sainz. Así también destacar la presencia de la maestra Pamela Corella Romero, presidenta de la Asociación de Cronistas Sonorenses, y del maestro Ignacio Lagarda, cronista municipal de Hermosillo y expresidente también de esta asociación. En el marco de la celebración que nos reúne este día, el 190 aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente de Sonora como entidad libre y soberana, ya separada de Sinaloa, como lo había estado hasta entonces en el denominado Estado de Occidente, así como también en el año en que se celebra el 200 aniversario de la consumación de la independencia de nuestro país, y también en un momento en que la Sociedad Sonorense de Historia está cumpliendo 45 años de existencia, consideramos pertinente, doctor, los miembros de esta asociación compartirle algunos puntos que consideramos relevantes y con los cuales nos gustaría abonar a su plan o estrategia de desarrollo histórico-cultural, como nos hemos atrevido a denominarlo en clara referencia al aspecto histórico. Primeramente, señalar la urgencia de uno o varios museos en la ciudad, ya que es una capital del estado que actualmente no cuenta con un museo debido a que la antigua penitenciaría tiene ya varios años cerrada, el Museo del Centro INA Sonora, así como también un museo propio para la ciudad de Hermosillo, y el rescate de monumentos, y nos mencionaba ahorita el cronista municipal, la creación de la rotonda de sonorenses ilustres. También reactivar la línea editorial del gobierno del estado para la publicación de las investigaciones de índole histórica, algo que no se ha visto, al menos de manera importante o trascendental, desde los tiempos del doctor Samuel Ocaña,
cuando se reeditaron muchos libros y se elaboró la historia general de Sonora, precisamente con el apoyo de esta institución. Justo hace unos días acabamos de encontrar, por cierto, un par de cajas con documentación de ese proceso en nuestras bodegas. También dignificar a la Asociación de Cronistas Sonorenses, quizá con un espacio físico donde puedan despachar y reunirse aquí en la ciudad de Hermosillo, así como también la dignificación misma de la figura del cronista. También, y creo que sin demeritar los puntos anteriores, pero considero que es uno de los más sensibles e importantes, regular, dignificar, apoyar, impulsar y todos los adjetivos que sean necesarios, el Archivo General del Estado de Sonora, que es el que finalmente resguarda los documentos con los que los historiadores podemos reconstruir el pasado de Sonora y, por qué no decirlo, del noroeste mexicano. Es, a la fecha, tenemos entendido, el único archivo estatal en el país que no es autónomo o desconcentrado, sino que depende del boletín oficial. Y a la fecha nunca ha tenido un edificio construido ex profeso, ni cuenta con personal suficiente, ni tampoco se ha modernizado. Por lo que no solamente es de difícil consulta para los investigadores, sino que además no hay nada que lo proteja en caso de un siniestro o un respaldo digital. Y por último, y ya para cerrar y pasar el uso de la voz, quiero agradecer que tomen, nuevamente agradecer, en consideración el auditorio de la Sociedad de Historia para este tipo de eventos, porque posicionan a la institución para que además de los académicos, de los historiadores aficionados o de los cultureros, como también se les denomina, la gente en general, la ciudadanía que no está familiarizada con la historia, la conozca. Sepa que aquí está al servicio no solamente de la ciudad, sino del Estado. Esto se torna más relevante aún en un momento en que la institución se acerca al medio siglo de existencia y acumula en su haber 33 simposios de historia anuales, habiendo sido reconocida en el pasado a nivel nacional e internacional por diversos historiadores, académicos y universidades. Y señalo en el pasado porque es cuando gozaba de gran prestigio y apoyo por parte de las diversas instancias públicas. Sin embargo, quizá las cada vez más abrumadoras necesidades han hecho que se deje de lado esta parte tan importante para el desarrollo de la ciudad y de la entidad, el estudio de la historia. Proponemos la transformación de esta asociación civil en un instituto sonorense de historia que lleve a los ciudadanos de todo el estado y los acerque a su conocimiento histórico. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. El doctor Ismael Valencia Ortega, quien nos hablará sobre el contexto histórico del evento que hoy conmemoramos, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y se desempeñó por 32 años como maestro investigador de tiempo completo en el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, del que fue responsable entre 2012 y 2016. Ha sido colaborador de la prensa y la radio local y es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia desde 1983. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradeciendo a Juan Carlos Zúñiga sus palabras y pues las palabras de bienvenida al doctor Alfonso Durazo, su presencia en este foro que es la Sociedad Sonorense de Historia. Y obviamente pues al público presente. Dar paso a una nueva organización de la sociedad, así como desprenderse de otra, el crear su Estado, sus instituciones, pues es una labor compleja, difícil. Pero lo es tanto iniciar desde la incertidumbre de la falta de experiencia, como aquello cuando se tiene previamente y que se tiene que cargar con todas las implicaciones de sociedades que ya han vivido experiencias previas. Así,
lo vivieron quienes se echaron a cuestas la responsabilidad de los constituyentes del 13 de marzo de 1831, que le dieron vida a lo que sería el actual Estado libre y soberano de Sonora. Sus experiencias implicaron arrastrar diferendos entre individuos, discrepancias por las instituciones, construir y determinar cuáles deberían seguir, pero también cuáles tendrían que disolver. Las rupturas fueron difíciles, porque la incertidumbre de tomar la voluntad propia y echarse a cuestas la soberanía, de vivir la soberanía, se enfrentaron a un pasado histórico colonial que la sociedad sonorense aún no superaba. La separación de Sonora y Sinaloa en lo que era el Estado de Occidente, el año de 1831, partió de varios argumentos y contraargumentos de las partes envueltas en el conflicto. Iban desde el desbalance que representaron en su momento al interior de la legislatura del Estado de Occidente, donde Sinaloa contaba con 6 diputados, mientras Sonora contaba con 5. Y por otra, el que la élite sinaloense no quiso compartir la carga económica de insurrecciones, de conflictos, de lo que implicaba las comunidades originales, exigentes también y reclamantes de muchas de sus necesidades y sus condiciones de vida. Los conflictos que llevaron a la división de Sonora y Sinaloa estuvo enmarcado en largas desavenencias que fijaron posturas identificadas como quienes eran proclives a mantener la unidad, como quienes argumentaban la necesidad de su separación. La decisión de dividir el Estado en ese sentido fue en algunos casos aplaudidas por los vecinos sonorenses, pero también hubo quienes desde sus curules discrepaban con la idea de que se diera esta separación, considerando que esto arruinaría más a ambas sociedades, tal como lo expresara Ignacio Zúñiga junto a Carlos Espinosa de los Monteros en su momento, y de la cual escribieron abundantemente. Los reproches incluso se señalaban por los cronistas de la época. Los reproches entre los diputados sonorenses y sinaloenses eran de todo tipo, desde los de carácter personal y muy poco los de carácter social. Estaban preñados por simples malquerencias que no estaban sustentadas en visiones de lo que debería ser y hacer un nuevo Estado, o de lo que debería ser el Congreso y el Estado, y sobre todo en sus funciones de lo que eran los poderes legislativos, tanto el ejecutivo como el judicial, sino, como se les señaló, los intereses personales y no de las demandas y las necesidades de las sociedades que parecían representar. Había aspectos que en cierta forma había razón, son admisibles, y lo admitían los diputados sonorenses, que consideraban que la necesidad de permanecer integrados como un solo Estado, dado que la dimensión territorial era un argumento de lo difícil que era el control administrativo y social, que incluso dio a pie a reclamos constantes por cambiar la sede de los poderes de Álamos a Culiacán, lo que terminó por ser un factor de la decisión del Estado de Occidente y concluir que cada uno tenía los recursos suficientes para desarrollarse con autonomía. A contrapelo de los esfuerzos de quienes aspiraban a mantener la unidad, esgrimían que las similitudes en carácter, cultura y actividades económicas entre sonorenses y sinaloenses eran tales que era preferible, pues, precisamente, y visible la unidad, porque había una cohesión natural, cultural, entre los habitantes de ambos estados. Había algo de cierto, porque Sonora, si bien, como ven ustedes, aquí se diluye la presencia en el mapa del estado de Sinaloa,
Hacia el norte todavía el territorio de Sonora era enorme, incluía todavía el estado de Arizona, parte de lo que es el territorio de Estados Unidos. Una amplia frontera donde pues donde los oficios del Estado aún eran débiles y no lograban establecer su funcionamiento en términos de justicia, de seguridad y demás. El debate y las gestiones terminaron por llevar al Congreso Federal, bajo la vicepresidencia de Antonio Bustamante, a tomar la decisión de decretar la separación el 13 de octubre de 1830, y previa separación de archivos, muebles, presupuestos y funcionarios para cada estado para el 1 de diciembre de ese mismo año. Entre ellas, como algo curioso, Sonora se queda sin imprenta, porque la imprenta se va a Sinaloa, y se queda sin el elemento formal de donde publicar sus leyes y decretos, de lo que en marzo ya entraría actuante el nuevo Estado y el nuevo Congreso el 13 de marzo. Pero la autonomía política y espacial no evitaron que desde el mismo momento en que se fijó la creación del nuevo Estado y que cambió la sede de los poderes a Hermosillo, dieran pie a nuevas diferencias, ahora diferencias entre los mismos sonorenses, en el cuales se mostraban intereses y definiciones territoriales que los sumió por varias décadas en nuevas luchas internas que buscaron establecer la capital de acuerdo a sus espacios, como lo fueron Arizpe, como lo fueron Uras y como fue Hermosillo. Fue un constante ir y venir de luchar por definir el lugar de la capital y la sede de los poderes del Congreso, que como sabemos tardó varias décadas en definirse. Y esto incluso fue parte en el cual los mismos diputados constituyentes estuvieron involucrados, como Manuel María Gándara y Leonardo Escalante, que llegaron al punto de las rebeliones para tratar de mover hacia Sonora la capital. La labor de organizar la administración pública empezó desde de dotar de una constitución que se expidió el 13 de diciembre del año 1831. En ella se pueden apreciar, a través de sus conceptos, las necesidades básicas que normarían esos cambios en la sociedad por sus sentidos éticos y morales, tales como el lograr una actitud ciudadana sustentada en una institución como la familia, partir de que la ciudadanía también había que controlar los vicios que podrían hacer perder esa ciudadanía, pero reflejaban también criterios de calidad social heredados de la colonia, que marcaban a veces diferencias y alcances entre los individuos. Un aspecto que de inmediato fijó el Congreso, a la par de la nueva Constitución, era crear o establecer una institución de educación que formara a los nuevos funcionarios de la administración pública, o cumplir a largo plazo con la idea de cuadros profesionales, lo que constituyó un anhelo que esperó, como bien lo sabemos, muchas décadas para que finalmente esto se cristalizara. El decreto 15, el decreto de ley de sirvientes del 5 de mayo de 1831, como se verá, fueron un apurado necesidad de crear decretos y para poder darle orden y control a la sociedad sonorense, buscaba pues poner fin en su momento a lo que en aquel entonces se identificó como actos de vagancia, que no era otra cosa más que un fenómeno creciente de expulsados de los pueblos de misión o despojados de tierras, y de nuevas clases subalternas como los mestizos, que vagaban sin estar sujetos a un patrón o bajo normas de una nueva ley. El 1 de junio de 1831, estableció algo que hoy en el presente sigue siendo un motivo de diferendo,
no de conflicto, al menos a veces de incomprensión. Es aquella el que le otorga a la comunidad yaquis y mayos de la autonomía para gestionar sus propias formas de vida. Que desde entonces pues sigue siendo constantemente un problema que siempre está en discusión, pero que en el fondo creo que se cree que es la sociedad actual o el Estado tal el que ha marcado esto, cuando en realidad es algo que tiene ya muchos años, realmente añejo. En fin, ya para cerrar mi participación diría que la generación a la que correspondió organizar el nuevo Estado de Sonora, el 14 de marzo de 1881, fue la misma generación que vivió las luchas de independencia, a veces en oposición a ella misma, o sumándose cuando las fuerzas dieron el paso a un nuevo país, ya con la necesidad de sus intereses o las condiciones que los obligó. En pocas palabras, no hay sociedad nueva que no nazca y se reorganice de aquella de la cual tuvo nacimiento. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Valencia. Pues ya hemos escuchado cómo nace y se crea nuestro Estado, el Congreso del Estado también. El doctor Alfonso Durazo Montaño es licenciado en Derecho por la UAM, tiene estudios de Ingeniería Civil por la UNAM, realizó estudios de maestría en Administración Pública en el Instituto Sonorense de Administración Pública, el ISAP, y de maestría en Democracia y Parlamento en la UNAM y en la Universidad de Salamanca en España. Cursó el doctorado en Políticas Públicas en el ITESM y se tituló con la tesis Las claves de la nueva gobernabilidad en México. Fue diputado federal en la 62 legislatura del 2012 al 2015 y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en esa legislatura. Fue integrante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Protección Civil, secretario de la Comisión de Gobernación y miembro de las Comisiones de Seguridad y Desarrollo Social. Fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora del 2015 al 2018, senador y secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido editorialista en varios diarios del país, entre los que destacan Reforma, El Norte y El Imparcial. Es autor del libro Saldos del Cambio, una crítica política de la alternancia, y coordinador y coautor del libro Colosio, El futuro que no fue. Es también coordinador del libro Sonora 2021, Propuestas para su transformación, publicado en noviembre del 2020. En 2 volúmenes. Damos el uso de la voz al doctor Alfonso Durazo Montaño para que nos dirija un mensaje alusivo a este evento. Muy bien. Si me permiten, jóvenes, estamos aquí respetando rigurosamente la sana distancia, así es que si me permiten quitarme el cubrebocas para facilitar la exposición. Bueno, me dirijo primeramente al maestro Juan Carlos Holguín Valderrama, presidente de la Sociedad Sonorense de Historia. Gracias por esta reunión. Al doctor Ismael Valencia Ortega, quien ha hecho una extraordinaria disertación. Gracias, por supuesto, también a Luis Ernesto Flores, que nos está ayudando en la conducción de este evento, a los integrantes del Consejo Consultivo de la Sociedad Sonorense de Historia, que tienen muchísimo mérito porque han logrado sostener con vida a esta organización tan importante para la cultura, la difusión, el conocimiento de la historia de Sonora y la difusión de la cultura histórica.
creo han hecho un trabajo extraordinario. Ya platicaremos ahorita un poco más sobre cómo podremos en su momento empatarnos, que es obviamente de todo mi interés. A quienes nos dirigen, a quienes nos siguen en las redes sociales, quisiera aquí resaltar de manera muy particular una de las expresiones ya casi normales de esta etapa de pandemia, que es la participación por algún recurso tecnológico en eventos de carácter político electoral. Hemos tenido mítines extraordinarios como ayer en Empalme, por ejemplo, donde se conectan por videoconferencia 600 líneas contratadas que se ocupan al 100%, y en cada una de esas líneas hay un pequeño grupo de entre 5, 10, 15 personas interesadas en el seguimiento del evento. Lo resalto porque estoy seguro que también tenemos a un grupo importante de personas que están siguiendo a través de las redes este evento extraordinario. Me es particularmente grato encontrarme aquí en la sede de la Sociedad Sonorense de Historia, porque así como la Plaza Subeldía se consolidó como un lugar emblemático de las movilizaciones progresistas, particularmente aquellas vinculadas a toda esta lucha histórica de Andrés Manuel López Obrador, también la Sociedad Sonorense de Historia, en el ámbito de un recinto, tiene, con la característica de un recinto, tiene para nosotros en el movimiento progresista ese valor y esa identidad. Hoy es muy fácil hablar de apertura y que nos reciban, pero hubo un tiempo en el que todas las puertas estaban cerradas para el movimiento, excepto de las de la Sociedad Sonorense de Historia. Y por esa razón, por esa apertura, por ese profesionalismo y ese compromiso con su tarea por encima de cuestiones partidarias, electorales, es que yo tengo un compromiso personal muy fuerte con la Sociedad Sonorense de Historia, que espero se traduzca en una acción correspondiente durante mi gobierno. Gracias a la Sociedad Sonorense de Historia. La Sociedad Sonorense de Historia, fiel a su carácter plural e incluyente, ha cumplido una muy importante tarea en la preservación y difusión de la memoria histórica de nuestra entidad, de los episodios que le han dado forma y de la vida y tradiciones de las mujeres y los hombres que la han forjado. No pocas adversidades ha enfrentado a lo largo de su existencia esta sociedad, particularmente en las décadas de declive neoliberal, en las que las humanidades en general y la historia en particular fueron hechas a un lado a nivel nacional de la educación formal de niños y jóvenes y también del saber de los adultos. Lo mencionaba el maestro Juan Carlos, desde la época de Ocaña no hay un esfuerzo de difusión. Desde hoy adelanto que vamos a recuperar ese trabajo del gobierno de Samuel Ocaña. Lo vamos a digitalizar y vamos a ampliar su difusión. No puede ser que esa memoria histórica no se le haya dado
continuidad en términos del esfuerzo de los distintos gobiernos del Estado. Se le ha dado continuidad desde el ámbito de la sociedad sonorense y otras expresiones de la sociedad civil, pero no como un esfuerzo institucional. Vamos a recuperar la conservación, digitalización y difusión de la memoria histórica de Sonora. Los gobiernos estatales, seguidores de ese criterio en el que a partir del abandono de la memoria se facilitó el mal manejo de los asuntos públicos, se sumaron a esa inercia de arrinconamiento generado por la corriente neoliberal. Por el bien de Sonora, esa etapa vergonzosa debe terminar y va a terminar. Ya le toca a nuestros historiadores e investigadores de la vida social. Recuperaremos, no tengan duda de ello, el orgullo de ser sonorenses y con él superaremos la indolencia y el desinterés que desde el poder impide trabajar con suficiencia y dignidad en la historia de Sonora y su difusión, en la formación de un estado de electores. Se afirmará el papel, muy importante papel, que habrá de desempeñar la Sociedad Sonorense de Historia en la misión ética de recuperar con dignidad nuestra memoria colectiva, la memoria del pueblo. La historia es la gran maestra de la política. Su investigación y divulgación son esenciales para ayudarnos en la tarea de darle certidumbre a nuestro rumbo colectivo y sentido a nuestra vida pública. Vamos sin rumbo, sujetos a una inercia en la que las instituciones públicas han sido puestas al servicio de unos cuantos, un pequeño clan de famosos políticos y empresarios que han borrado la línea divisoria entre el interés privado y el interés general de Sonora, que es el interés de todos. Esa línea quedará marcada de nuevo con toda claridad. No habrá ya más corrupción, desidia ni desorden que nos impidan recuperar plenamente el carácter republicano y democrático de nuestras instituciones, y particularmente su objetivo central, que es la atención de los más necesitados, de quienes siempre han sido olvidados y abandonados a su suerte. Se acabará el festín arriba y la miseria de abajo. Vamos por un Sonora para todas y todos, no para unos cuantos, como ha sucedido por más de 3-4 décadas. Nadie ni nada estará por encima de la ley. Habrá gobierno al servicio de los sonorenses en su conjunto y algo muy importante, por el bien de todos, primero los pobres. Salud, jóvenes. Hoy, al conmemorarse el 190 aniversario del primer Congreso Constituyente de Sonora, es conveniente considerar nuestra situación actual y las lecciones que aquellas jornadas de 1931 tienen para nuestro presente y para el porvenir inmediato. Vivíamos entonces en el contexto nacional de una sociedad fluctuante entre las inercias del pasado colonial y los impulsos liberales que consolidaron entre 1854 y 1867, tras una larga e intensa lucha, una patria en la que se afirmaron la República y el Estado de Derecho como definiciones esenciales de nuestra vida política, y junto a ellas la división del poder en ejecutivo
legislativo y judicial. De particular importancia para los liberales mexicanos fue la caracterización y funciones del poder legislativo, tanto a nivel nacional como en los nacientes estados de la Federación. Era ahí donde se escenificaba el debate entre las dos grandes corrientes de pensamiento, conservadores y liberales, que desde entonces hasta nuestros días le han dado forma a nuestra vida y arquitectura institucional. Un aspecto muy relevante de la primera Constitución de Sonora, plasmado en su artículo 36, fue el de velar por la prosperidad, el bienestar común, haciendo hincapié en la enseñanza. La educación sigue siendo el gran igualador de las oportunidades para todas y todos los sonorenses. Ese gran propósito institucional sigue vigente. Al disolverse el estado de Occidente, que formaban unidas Sinaloa y Sonora, los constituyentes de 1831 tenían muy clara la urgencia de formar personas para la nueva condición autónoma del estado de Sonora. Se requerían cuadros particularmente para la atención de la naciente administración estatal. En la actualidad seguimos ante ese mismo desafío, formar cuadros para transformar a nuestro estado. Por ello, desde ahora ratifico dos cuestiones de mi gobierno. Primero, la integración paritaria mujeres y hombres. 50% mujeres, mitad hombres. Número 2, un gabinete integrado, mitad jóvenes y mitad secretarias, secretarios con experiencia, que en un entreveramiento generacional nos permitan dejar, al concluir mi gobierno, una nueva clase política. No solo nuevas formas de hacer política, que son imprescindibles, sino una nueva clase política. Y yo digo que al concluir, viendo mi gobierno en el horizonte de 6 años, al concluirlo, dejar una larga fila de jóvenes sonorenses con capacidad, con responsabilidad, con honestidad y con compromiso social suficiente para conducir exitosamente el futuro de nuestro Estado bajo los principios de una visión, los lineamientos de una visión progresista. Esa es la tarea que nos estamos proponiendo en este proceso de transformación de nuestro Estado. Yo digo que la transformación de Sonora tiene que hacerse desde las aulas. La transformación de nuestro tiempo debe partir de la educación, tanto de la que nos brindan en las aulas como la que debemos generar en todos los ámbitos de nuestra vida pública. Necesitamos una educación que afiance los valores éticos del republicanismo, la democracia, la honestidad y la solidaridad social. Requerimos también una educación para la transformación estratégica del Estado que nos permita aprovechar a fondo los recursos y desarrollar las potencialidades con las que cuenta Sonora. Y es en este aspecto donde debemos unir humanidades y ciencias, no unas separadas de las otras, sino vinculadas, articuladas, complementándose las unas a las otras, de tal manera que el desarrollo que alcancemos
esté orientado por valores cívicos y derechos humanos y enmarcado en la democracia no solo como régimen político, sino como lo mandata nuestra Constitución Federal, como una forma de vida basada en la constante superación de las condiciones sociales de la gente. En aquel Congreso de 1831 no hubo una representación integral de la sociedad sonorense. Ahí tenemos una lección que superar todavía en nuestro tiempo. Hablo de un Congreso que debe representar los intereses de la gente y no los del gobierno del Estado cuando éste actúa en contra del interés general. Si entre el Ejecutivo y el Legislativo hay coincidencias, estas deben partir de un programa común basado en las leyes y las acciones de gobierno como complemento que parte de valores y principios idénticos o similares, pero nunca de la sumisión o los arreglos por debajo de la mesa. El Congreso Constituyente de 1831 tomó la decisión de organizar un gobierno estatal desde sus orígenes. Parte de esa aspiración sigue vigente en nuestros días. El gobierno es un instrumento neutro en lo conceptual. Como todo instrumento, puede servir para bien o para mal, pero su organización y dirección dependen en buena medida de un legislativo vigilante en términos de garantizar la transparencia, supervisión y regulación del quehacer del Ejecutivo para evitar las tentaciones autoritarias que permitieron en nuestros días que el poder político y económico se encuentre concentrado casi integralmente en unas cuantas manos, sin ningún contrapeso institucional eficaz. Tenemos que pasar del gobierno de uno o de unos al gobierno de todos, y para ello se requiere de un Congreso local que ejerza sus atribuciones con profunda responsabilidad para cumplir con el mandato popular que recibieron sus integrantes en las urnas. Para quienes como legisladores se preguntan cuál es políticamente la línea, la respuesta es muy clara. La línea es lo que ofrecieron, ofrecen u ofrecemos a nuestros electores en campaña. Yo admiro particularmente al presidente López Obrador por muchas razones, pero destaco hoy una en particular por su congruencia. Es un hombre profundamente congruente. Está haciendo desde el gobierno lo que nos dijo a las y los mexicanos que haría. Nos lo dijo durante la campaña. Pueden estar en acuerdo o desacuerdo con él, pero tenemos que reconocer la profunda congruencia con la que está conduciendo su gobierno. Cuando fui diputado federal por Morena entre 2012 y 2015, me encontré con una legislatura en la que se aprobaron por la alianza del PRIAN las entonces llamadas reformas estructurales del sexenio neoliberal de Peña Nieto, las del Pacto por México. La necesaria prudencia me hace ser discreto, pero concluí desde entonces que para muchos de mis compañeros diputados de aquella época infausta, la diputación les iba a durar 3 años, pero la vergüenza de haber sido parte de esa legislatura toda la vida. Tal fue el nivel al que muchos llevaron su estancia en la Cámara de Diputados en esa 62 legislatura, que aprobaron acríticamente las reformas estratégicas de Peña Nieto, y ahora vemos, años después, que aquellos quienes las rechazamos teníamos toda la razón. Ninguna de ellas ha aportado una utilidad social
relevante a nuestro país. Quiero suponer de aquellos diputados del Congreso Constituyente de 1831 una actitud que les permitió mantener los pies en la tierra y seguir con los estilos de vida, las actitudes y las personalidades que tenían antes de asumir esas funciones tan trascendentes. De aquí se deriva una lección de carácter ético. Con una diputación no se puede volar. Lo que sí hay es una serie de lentejuelas que pueden deslumbrar a los desprevenidos. Conocí a quienes parecían creer que ese subordinado poder les iba a durar toda la vida. Muchos de aquellos compañeros volvieron de regreso a la vida privada sin dejar ningún recuerdo trascendente sobre su desempeño político. Perder el piso es lo peor que le puede pasar a alguien que asume una responsabilidad, sea esta legislativa o ejecutiva, derivada del voto ciudadano. Se les olvida que son mandatarios y no mandantes. Se les olvida quiénes fueron y pasan a convertirse, lamentablemente, en una caricatura de sí mismos. Mi punto de vista al respecto es que cuando regresan a su casa por las noches, como diría el poeta, puedan ver en el espejo al niño o a la niña que fueron algún día, que puedan encontrarse con su verdadero ser y no con un disfraz impuesto por los privilegios con los que el poder suele seducir a quienes no tienen los pies en la tierra. Por eso conmemoramos hoy a quienes hicieron posible legalmente la existencia del Estado de Sonora como parte de la República. Recordemos que aquellos eran hijos de una tierra de frontera, acostumbrados a las adversidades y carencias de la época y con la visión puesta en un futuro que por supuesto vislumbraron dotado de orgullo y dignidad. Eran comerciantes, clérigos, profesionistas, gente del campo. Eran sonorenses en el sentido ya jurídico de la palabra, más allá de la historia común, que practicaban la cultura compartida y las tradiciones heredadas. Ellos cumplieron con sus alcances y limitaciones con su deber histórico. A nosotros nos toca cumplir con el nuestro y el propósito de renovación de hoy proviene del deber cumplido por ellos. Dependeremos de nuestra decisión para lograr juntos una etapa de renovación para nuestro Estado, un Sonora para todos y no para unos cuantos. Yo no sé por qué se sorprenden cuando planteamos una cosa tan elemental. Sonora nunca debió haber sido de unos cuantos, siempre debió haber sido de todos, y el gobierno debe ser siempre de todos, no de unos cuantos. En nuestro caso ya no hay lugar para limitaciones, es mucho lo que tenemos que transformar y no hay tiempo para perder. Al evocar a aquel constituyente de 1831, hago votos porque las generaciones hoy presentes, las y los sonorenses de este 2021, estemos a la altura de la transformación que requiere nuestro Estado en el marco de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo que estemos a la altura del impulso ciudadano de las mujeres y los hombres de Sonora que dicen basta y han echado a andar para iniciar la transformación de nuestro Estado el próximo 6 de junio. Gracias a todas, a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias al doctor Durazo. Y ahora voy a ceder la voz y la conducción también del evento
al maestro Juan Carlos Holguín Valderrama. Él se va a hacer cargo de una parte que es importante, que es moderar una sesión de intercambio de preguntas y respuestas del público, asistente con el doctor Alfonso Durazo Montaño. Muchas gracias. Bueno, se abre un espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Solo les pediríamos que fueran preguntas sucintas para darle fluidez al ejercicio. Si alguien quiere preguntar algo, levantar la mano. Miguel, por favor. Luego Pamela. Ahí está, sí, se oye. Muchas gracias a todos por estar aquí. Miguel Ángel, miembro de la Sociedad Sonorense de Historia. Pues la pregunta para Alfonso Durazo es, bueno, ahorita escuchando todo esto recordé que en este Congreso Constituyente de 1831 fue la primera vez en que un grupo de personas tuvo que preguntarse qué son, o bueno, cómo son o cómo deberían ser los sonorenses. Hay una parte ahí de la Constitución en la que se plantea, bueno, quién es sonorense, y bueno, vienen estas reglas que todavía conservamos, ¿no? El que nace en el estado de Sonora, el que se vuelve vecino del estado de Sonora, y otra serie de reglas que ellos marcaron. De esta manera se pierde la ciudadanía sonorense, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos decían, bueno, porque esto no es parte de la identidad del sonorense. Y bueno, venían un montón de reglas que ahorita yo creo que no aplicarían. La que más a mí me causa un poco de humor a veces es la de, bueno, la persona que tome alcohol de manera constante no es sonorense. Creo que ahorita pues un montón no podríamos votar a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que esos artículos que aparecen ahí en la Constitución, bueno, son el resultado de esa pregunta que se hicieron estos personajes. Bueno, ¿qué es ser sonorense? En ese momento ellos se plantearon eso, ¿no? Ser sonorense es no tomar muy seguido. Por ahí viene otra regla que es todo padre cuyo hijo no sepa leer y escribir va a perder también la ciudadanía sonorense, que es muy acorde al artículo que nos mencionó. O sea, está ahí implícito el interés por la educación, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta un tanto compleja, tanto sencilla también. Bueno, usted, ¿cómo definiría en este momento la identidad del sonorense? Subrayo que le hago la pregunta porque es de los candidatos al que más se le puede señalar a veces que es el que tiene menos arraigo quizás en Sonora. Entonces, bueno, eso, ¿no? En su opinión, ¿qué elementos caracterizan la identidad de los sonorenses actual o identidad histórica? Gracias. Gracias, Miguel. ¿Quiere que hagamos diferentes preguntas y las contesta o no? Adelante. Pamela, adelante. Buenos días, Pamela Corella, miembro de la Sociedad Sonorense de Historia, cronista municipal de Imuris y presidenta de la Asociación de Cronistas Sonorenses, ACROS. Y aquí más que preguntas sería planteamientos de algunas necesidades que tenemos como asociación, empezando por una que ya mencionó nuestro presidente de esta sociedad, la dignificación de la figura del cronista sonorense, principalmente desde la ley. El 21 de diciembre del año pasado ya se publicó en el Boletín Oficial, en la Ley de Fomento a la Cultura, la figura del cronista. Ya aparece la figura del cronista sonorense. Sin embargo, es una ley que todavía presenta algunas lagunas y necesitamos seguir trabajando en ella y en esta línea normativa para poder proteger de una manera más clara y asertiva a los cronistas, sobre todo aquellos que ya tenemos tiempo en este mundo de la crónica, 10, 15 o 20 años, como es mi caso. Por otra parte también, pues manifestamos la necesidad de un lugar físico, como también ya se mencionó, de un espacio físico en donde podamos funcionar como asociación. En abril de este año, en unos días, cumplimos 30 años ya como asociación, una asociación fundada por don Gilberto Escobosa Gámez y pues otras personas, ¿no?
Y por último también, y aprovechando una solicitud que ya se hizo, pues también sería muy importante trabajar con una línea editorial desde el gobierno del estado y esta asociación, en donde se pueda producir obra también que quede para nuestra memoria histórica, pero desde la voz del cronista. Tuvimos muchos años sin el apoyo para ello y pues el año pasado por fin pudimos tener el apoyo para poder hacer esta obra. Es la última que tenemos, Terruño Sonorense, en donde se presentan 24 monografías desde la voz del cronista de nuestros municipios. Falta parte 2 y falta parte 3, esta es la primera, pero pues no contamos ni con recursos ni con una sede, y pues mucho apoyo sobre todo en eso, en el reconocimiento de la labor y de la figura del cronista desde la normatividad. Y entonces ahí mi cuestionamiento sería si ya tienen dentro de sus propuestas el trabajo en esa línea. Gracias. Gracias, Pamela. Y dio la voz el señor que está aquí sobre el pasillo. Ahí arriba, ahí arriba. Arriba, ahí está. Gracias, buenos días. Mi nombre es Ricardo Aragón, soy profesor jubilado. En principio saludar esta sensibilidad que ha mostrado con respecto a la disciplina histórica que se observa en sus palabras, y aprovechando esta sensibilidad quisiera hacer referencia a dos cosas y hacer un planteamiento. En primer lugar, volviendo al tema del constituyente y de la Constitución del 31, quisiera empatarlo con esta declaración, esta promesa de que en su gobierno habrá un criterio de equidad de género importante, y las mujeres tendrán compartirán las mesas de decisiones, la toma de decisiones en los espacios públicos, lo cual en este momento resulta pero muy interesante. Y en ese sentido, recordar que justamente esta promesa seguramente saldará una viejísima deuda, una larguísima deuda social justamente con las mujeres. Si uno analiza la composición del constituyente, lo que observamos es una masculinización acentuada respecto a quienes tomaban las decisiones y quienes construían el destino de este nuevo Estado. Si uno ve la lista de los integrantes, de los diputados, de las mesas, de las distintas comisiones que se organizaron, justamente lo que uno ve es una clara exclusión de las mujeres y un predominio y una masculinización muy fuerte en este aspecto. Y si vamos más allá y analizamos el contenido de la Constitución, específicamente en su capítulo referente a los derechos de ciudadanía, a los derechos de quienes son ciudadanos y cuáles son sus derechos ciudadanos, uno también observa que ahí existe una verdadera exclusión con respecto a las mujeres, quienes desde la perspectiva de la Constitución no eran consideradas como mujeres con calidad de ciudadanos. Por lo tanto, sin ningún reconocimiento para participar en la construcción de las nuevas instituciones, sin ningún espacio para tomar decisión sobre la vida pública y de colaborar en los asuntos que en ese momento los sonorenses tenían como desafíos principales. Había pues un claro desprecio hasta esta parte que hoy le llamamos la media naranja de la población. No obstante que en esa época tenemos conocimiento de que hay mujeres sonorenses que tienen inquietudes políticas, que tienen inquietudes intelectuales, que tienen el deseo de participar en la vida pública,
se encuentran con estas cerrazones, que igual se encontraban con la misma cerrazón en los sistemas educativos de entonces, que no favorecían el achicamiento de la brecha de género en esta época. En ese sentido, doctor, quisiera yo llevarlo un poco a ir más allá de solo una declaratoria de distribución de equidad de género en los puestos, porque me parece que el gran problema que hoy enfrentamos sí es ese, espacios para la toma de decisiones, pero también hay un problema de orden mental, de orden cultural, que necesitamos también considerar para poder avanzar en la construcción de un mundo con un piso más parejo, donde las mujeres y los hombres puedan convivir en un ambiente de paz y que puedan… Entonces, creo que es importante ver esto también desde el punto de vista que qué hacer más allá de la distribución de los espacios de poder. Creo que aquí tendríamos que voltear la mirada hacia los problemas estructurales, hacia los problemas culturales, hacia las tradiciones, hacia las mentalidades, que nos ayuden un poco también a atender el asunto de las inequidades más allá de la distribución de espacios. Por último, quisiera, retomando la preocupación del presidente de la Sociedad Sonorense con respecto al archivo histórico, agregar un dato. Mire, doctor, tenemos grandes problemas para reconstruir y reinterpretar la historia en las fuentes que conserva el archivo histórico, muy específicamente en lo que tiene que ver con los materiales hemerográficos. Desde hace décadas, años, muchísimos años, quienes nos interesamos por consultar la prensa, la opinión pública, para poder conocer y comprender nuestra historia, tenemos serias dificultades para acceder a esas fuentes de información. Prácticamente está prohibido, prácticamente es imposible que un investigador pueda llegar al archivo y a la sala de la hemeroteca y solicitar un periódico del siglo XIX, principio de XX, para poder documentar nuestras historias, argumentándose el mal estado en que se encuentran, argumentándose que no se pueden tocar, que no se pueden hojear. Entonces creo que agrego eso como una necesidad imperante para retomar con seriedad el tema de cómo apoyar los acervos documentales para apoyar la historia. Y un último planteamiento, doctor, que me gustaría que lo tomara en la agenda como un elemento importante, es la necesidad de la conformación del archivo histórico con respecto a los temas educativos. Debo decirle que actualmente Sonora es uno de los poquísimos estados que no tienen archivo histórico de la educación. Es una verdadera vergüenza que a pesar de que nuestro sistema educativo tiene más de 200 años de existir, aún no tenemos un archivo histórico de la educación. No obstante que otros estados tienen añales, y especialmente el archivo de la Secretaría de Educación, que es un acervo tremendísimo. Quiero decirle nomás, como sustento a esta petición, de que en Sonora tenemos un almacén, por no decir un basurero, con una cantidad enorme de cajas desperdigadas, mal cuidadas, maltratadas, que conserva cientos y miles de documentos históricos que están allí como un verdadero patrimonio marginal, del cual los sonorenses lo ignoramos y no tenemos conciencia, y por lo tanto no tenemos la posibilidad de acceder allí. No hay servicio, no se pueden consultar, no hay salas de estudio, no hay mesas, pero sí existen pilas de cartones en almacenes que si se llegaran a quemar o inundar esos almacenes que se rentaron para meter lo mismo escobas que trapeadores, bueno, pues ahí están cientos de documentos. Entonces, ojalá y nos permitiera un espacio para poder argumentar y poder dar a conocer con mayores detalles este aspecto para poderle atención. Gracias. Muchas gracias. Y le cedemos el uso de la voz al doctor y ahorita continuamos. Bueno, primeramente, lo que planteaba Miguel Ángel, sí, efectivamente ha estado en la campaña
el tema del arraigo. Fíjense qué cosas de la vida. Yo regresé a Sonora después del asesinato de Luis Donaldo. Y desde entonces estoy aquí con algunos paréntesis. Fui secretario particular del presidente Fox. Me regresé a la Ciudad de México 3 años. Como saben, renuncié y desde el 2003 estoy aquí en Sonora. Puedo decir en el contexto de la campaña que tengo más kilómetros de terracería en Sonora que todos mis adversarios juntos, que vengo del Sonora profundo, del Sonora de veras, donde se manifiesta con toda crudeza la pobreza, la desigualdad, la marginación, el atraso. Y en ese Sonora profundo forjé mi sensibilidad social, mi compromiso social y por supuesto mi arraigo. Podría sintetizarlo con la expresión de que soy más sonorense que el Bacanora. No. El arraigo no es vivir en la Nainari. El arraigo no se da por vivir o el conocimiento. Puede darse el arraigo, pero el conocimiento del ser sonorense no se da en la Nainari, en una mansión principesca. No se da viviendo en la colonia Pitic. Eso se da a ras de suelo. Cuando yo en Bavispe no había secundaria cuando terminé la primaria y tuve necesidad de irme a Agua Prieta. Y llegué a Agua Prieta con toda la ingenuidad de un niño preadolescente de pueblo y me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo le digo, pues con el orgullo que siente uno invariablemente por su origen, le digo de Bavispe y me dicen Chero. Y se me quedó Chero los 3 años de la secundaria. Al terminar la secundaria, no había prepa en Agua Prieta. Me vengo a estudiar la preparatoria aquí a Hermosillo. Pero ya cansado de que me dijeran Chero, estaba yo prevenido ya con una respuesta que me sacara de ese estigma, de ese señalamiento. Llego a la prepa y obviamente los compañeros en ese conocimiento, en esa interacción elemental, me preguntan, ¿y de dónde eres? Y yo digo, no, de tonto les vuelvo a decir que soy de Bavispe, ya no aguanto, ¿no? 3 años más, no, les dije, pues soy de Agua Prieta, pues Chero. Y me eché los 3 años de Chero. Entonces, yo creo que debatir a estas alturas de la globalización del mundo, debatir la oriundez, me parece una mira totalmente estrecha. Casi podría decir solo producto de una visión de una gente que tiene una cultura casi de monosílabos, una cultura de alguien que pues difícilmente podría pronunciar o recitar el abecedario sin tropiezos notorios, quiero decir, muy elemental. ¿Qué sería de Nogales sin una visión incluyente? ¿Qué sería de San Luis Río Colorado? ¿Qué sería de Hermosillo? Más de la mitad provenimos de los pueblos, de donde salimos buscando oportunidades que los pueblos
no nos dan. ¿Y qué es de nuestras y nuestros jóvenes sonorenses preparados que tienen que irse a otros estados de la República porque Sonora no les da las oportunidades que merecen? También entonces van a recibir el estigma de la no pertenencia. Me parece una visión simplista, ultra conservadora y elemental, particularmente en el contexto de una globalización que marca al mundo. Hay quienes nunca han tenido necesidad de salir porque tienen la vida resuelta. Hay quienes ni siquiera se han visto en la necesidad de trabajar porque nacieron con la vida resuelta. Y si trabajan es porque Dios es grande, pero nunca han tenido necesidad. No conocen, obviamente, la adversidad. Yo espero que a mí no me descuenten de mi arraigo en Sonora las 2 veces que me tuve que ir a trabajar a Estados Unidos en la búsqueda de un poco de recursos que me permitieran continuar mis estudios. ¿Qué decimos entonces de la defensa de los derechos de nuestros paisanos sonorenses que se ven en la necesidad de ir a trabajar a Arizona? Legitimamos con la exclusión aquí en Sonora la exclusión que ellos padecen en Estados Unidos, que ellos padecen en Arizona. Me parece francamente absurdo y primitivo. En 1979 se dio una campaña precisamente contra los sonorenses radicados en la Ciudad de México, una campaña que etiquetó a quienes vivíamos en la Ciudad de México. Yo el 79 allá vivía, estudiaba, trabajaba. Si yo hubiese encontrado un trabajo aquí en Sonora, aquí me quedo. Soy parte de una familia de 12 hermanos. Los 11 siempre han vivido aquí, junto con mis padres. Imagínense el desprendimiento. Quien habla de desarraigo es porque nunca ha tenido necesidad de salir. Pero yo no le deseo a nadie el profundo dolor que genera la nostalgia por tu tierra cuando por necesidad has tenido que dejarla. No se lo deseo a nadie. Y finalmente, estamos en un mundo globalizado y tenemos que abrirnos, porque si no nos abrimos, no vamos a dar oportunidad a que lleguen las inversiones a nuestro estado. Y las inversiones son importantes por la generación de empleos. Y la generación de empleos es importante porque es lo que permite sustentar un crecimiento, un desarrollo social y particularmente sustentar una política de bienestar. Creo que es una discusión de campaña, pero francamente desafortunada. No porque me afecte en lo personal, sino porque creo que una visión cerrada, estrecha, excluyente, va en contra del propio interés de las y los sonorenses, de las posibilidades de que Sonora recupere la grandeza que alguna vez nos caracterizó y nos llenó de orgullo. ¿Qué caracteriza al sonorense? En primer lugar, el esfuerzo. Yo soy producto de una cultura del esfuerzo, como la gran mayoría de las y los sonorenses. Auténtico producto de la cultura del esfuerzo. Creo que una identidad con los valores cívicos
que hacen de nosotros una forma de ser sonorense. Y por supuesto, por nacimiento y por adopción. Pero fíjate tú, ¿qué sería de nuestro país sin la apertura que mostró el general Lázaro Cárdenas para recibir el exilio español? ¿Qué sería de nuestro país? ¿Y qué sería de Sonora si hubiésemos permanecido cerrados, si no hubiésemos aceptado la inversión, si no hubiésemos aceptado que llegue gente de otros lados a enriquecer nuestra propia visión? O sea, les pongo el ejemplo del exilio español, que aportaron una visión intelectual que enriqueció enormemente a nuestro país e incluso modificó los trazos de su futuro. Este asunto del arraigo, trasládenlo a otros ámbitos y vean si no es motivo de orgullo que un empresario sonorense trascienda con su inversión las fronteras de nuestro estado. Vean si no es motivo de orgullo que un liga minorista, un beisbolista de cualquier liga de pueblo de la Sierra de Sonora o del río Sonora llegue a ligas mayores. ¿No nos llena de orgullo? ¿No nos llena de orgullo Fernando Valenzuela, cuyo origen humilde, modesto, hizo brillar a Sonora a nivel mundial con su desempeño deportivo? Pues eso debe suceder en todos los ámbitos. No debemos ver con envidia que otros crezcan. Qué bueno que muchos, ojalá todos pudiéramos crecer aquí en nuestro estado, en virtud de que aquí tenemos todas las oportunidades para desarrollarnos profesionalmente, pero también qué bueno que otros puedan encontrar oportunidades en otros lados, particularmente como yo, quienes nos vimos en la necesidad de salir. Para quienes cuestionan mi arraigo, y perdonen que me extienda, pero es un tema que ya estaba pendiente desde el inicio de la campaña. Yo me fui de Sonora porque fui siempre un muy buen estudiante y yo iba buscando en realidad entrar a la Universidad de Chapingo. No me importaba la carrera de ingeniero agrónomo, me importaba estudiar y el hecho de que Chapingo contaba con un internado gratuito y yo iba a poder, no tendría ningún problema para haber accedido en virtud de que era un excelente estudiante. Entonces yo me fui buscando oportunidades de estudio. Finalmente no entré a Chapingo porque estaba en huelga, entré a la UNAM, pero empecé a trabajar de inmediato. Conclusión, la identidad del ser sonorense no lo da la permanencia aquí en el estado si vives en las nubes, si vives en una mansión principesca, si tienes tu futuro asegurado y nunca has tenido necesidad de trabajar, si no conoces lo que son las necesidades reales de la gente a ras de suelo. Ahí está la identidad del verdadero ser sonorense, que muchos lamentablemente ignoran. El tema, no, además te tengo que decir, Miguel Ángel, porque aquí lo anoté, no tuve miedo de buscar nuevos horizontes. También eso es importante. Tomé la decisión de dejar mi estado sin temor
por un futuro al que todos los momios apostaban a que sería un fracaso. Y afortunadamente puedo decir con orgullo que fue todo lo contrario, porque estoy satisfecho de mi éxito profesional. Y ahora sí cierro. Gracias, Miguel Ángel. El tema, el rol de los cronistas me parece fundamental. Yo creo que debemos dejar una constancia permanente de nuestro proceso histórico. Y el tema de la línea del trabajo editorial desde el gobierno del Estado, ya lo mencioné, le daré una gran relevancia a la difusión, al conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro pasado. Y para ello me propongo en una primera etapa digitalizar todo lo que la antología de la historia de Sonora, cuyo mérito debemos al gobierno de Samuel Ocaña. La digitalización en general de todos los archivos, incluidos el de notarías, que no está totalmente digitalizado. Más que equidad, yo hablo de un gobierno comprometido con la igualdad hombres-mujeres. Mujeres-hombres, mi gobierno será un aliado de la lucha por la igualdad de la mujer y serán las mujeres las que en mi gobierno tomen las decisiones que afecten o mejoren el futuro de la mujer sonorense. El tema de la cuestión cultural, por supuesto, machismo, sexismo, lo tenemos que abordar con un sentido amplio y creo que tiene que nacer desde los primeros años de la educación formal. Por supuesto, está toda la parte familiar, pero el Estado debe hacer la parte que le corresponde en términos institucionales, la digitalización de los archivos y no solo la conformación del archivo de la educación, sino en general la administración de todos los archivos que nos permitan conservar en los mejores términos la memoria de nuestro Estado en todas sus expresiones. Muy bien. Jóvenes, mi estimado Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, había levantado, es cierto, la mano el señor de la esquina, luego el ingeniero Lagarda y luego la doctora Esther Padilla. Y cerramos, ¿no? Y cerramos, sí. Okay. Gracias. No, es que tengo otras cuestiones de agenda, pero por supuesto que con mucho gusto, ¿no? Bueno, buenos días, doctor Durazo. ¿Dónde andas? Por acá. Allá. Erasmo Fierro, para saludarlo. Qué bueno que ponga como principio y fin a la cultura para el desarrollo integral del Estado de Sonora. Otros gobiernos la cultura la dejan al último. Brevemente le diré que estoy de acuerdo en retomar el aporte cultural que hizo el doctor Samuel Ocaña. Me tocó en suerte colaborar con él en 1984, fundando un periódico que se llamó Encuentro, y llegó hasta 1992 en un gobierno que la cultura no existía para él, para ese gobierno. Ese periódico se llamó Encuentro y tenía como consejo editorial, entre otros, a Ernesto López Riesgo y al Quitito Escobosa, cultureros de todo el tiempo. Quisiera proponerle que se retome ese proyecto de un periódico como ese que fue Encuentro, como un órgano de comunicación interna para la burocracia del gobierno del Estado, y que sepan lo que está haciéndose arriba y vayan también empujando la transformación que requiere este Estado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ingeniero Ignacio Lagarda, por favor.
Ignacio Lagarda, expresidente de esta sociedad y cronista municipal de Hermosillo. Yo quisiera retomar, hacer una analogía del término del arraigo, pero refiriéndome a las instituciones públicas o a las organizaciones públicas o a las personas públicas que forman parte ya del patrimonio de los sonorenses, como es esta Sociedad Sonorense de Historia, el archivo histórico, la figura del cronista, ya son patrimonio, son parte del arraigo de la sonoridad. Y que llegue el momento, como en este caso, que esta asociación, regreso al doctor Ocaña, es el último que le dio un impulso a la ACROS y a esta sociedad, y gracias a él tenemos este edificio. Pero a partir de él, para acá, hemos vivido prácticamente de la caridad. Y ya es momento de que el gobierno del Estado, el Ejecutivo del Estado, el gobierno del Estado en general, retome estas instituciones y las haga ya como parte del patrimonio de los sonorenses y convertirlas ya en instituciones permanentes, que no tengan necesidad de vivir de la caridad, sino que tengan ya un presupuesto y una figura legal que las haga eternas y no dependan de cada cambio de gobierno. Eso es por una parte. Y por otra parte, yo también soy egresado del ISAP, de la primera generación, y yo creo que ya es momento también de que en este estado haya una verdadera reestructuración de la administración pública en Sonora, como la hemos estudiado en ese Instituto Sonorense de Administración Pública, y hacer que muchas dependencias de gobierno, también a través de la figura del que las dirige, puedan mantenerse permanentemente y resguardadas y blindadas ante este vaivén de gobiernos y partidos políticos. Lo que quiero decir, Alfonso, es que no poner en las dependencias, no poner al borracho, la cantina en manos del borracho, como suele suceder en algunas dependencias, y no voy a decir nombres, que no puede haber intereses de por medio, sino que sea un verdadero profesional de la administración pública quien dirija esas dependencias, o que esta propia institución, retomando la idea de Juan Carlos de que pueda ser convertida en un instituto sonorense de historia, dijiste, ¿no?, que ya pueda vivir en paz y no tener que cerrar, porque esta institución está en proceso de extinción, presupuestalmente. Tenemos un subsidio como de 18,000 pesos, ¿no?, es del gobierno del Estado, y hemos estado a punto de cerrarla, a punto de desaparecerla, y la hemos cerrado días porque no hemos tenido dinero para pagar la electricidad y nos han cortado la electricidad. Ahorita no tenemos refrigeración, por mencionar algo. Ya es tiempo de que estas instituciones y ciertas dependencias del Estado sean definitivamente ya patrimonio de los sonorenses y que se queden arraigadas para siempre y blindadas para siempre. Muchas gracias. Gracias. Y cerramos con la doctora Padilla, que es profesora investigadora del Colegio de Sonora y también socio de la Sociedad Sonorense de Historia. Sí, disculpe, es que tal vez va a salir un poquito del tema en general, pero quería preguntarle, me gustaría conocer cuáles son sus propuestas para los pueblos de la Sierra Alta. Y bueno, porque además usted es de un pueblo de la Sierra Alta. Muy bien. Bueno, primeramente, el tema de la cultura, efectivamente los gobiernos usualmente lo dejan al último, pero pues tiene que ver, es una expresión de su propia insensibilidad. Hemos tenido lamentablemente gobernadores que no saben recitar el abecedario sin tropiezos notorios, gobernadores sin ninguna curiosidad intelectual, sin ninguna preocupación de ninguna naturaleza por su formación, por las nuevas ideas y consecuentemente alejados de todo lo que tiene que ver con la cultura. No digo que la cultura, la relevancia de la cultura en un gobierno esté asociada exclusivamente al interés personal del gobernador o a su curiosidad intelectual, sino que
se requiere cierta curiosidad intelectual para entender la relevancia de la cultura en el bienestar social. Yo les digo una cosa, por ejemplo, la cultura en sus diversas manifestaciones, una de ellas, fuente de esparcimiento. El esparcimiento es una variable fundamental de la gobernabilidad, de la estabilidad. Un pueblo que tiene opciones de sano esparcimiento es una sociedad eventualmente más sensible, comprensible, estable, con menos problemas. Así es que para mí el tema de la cultura será prioritario. Claro, las prioridades iniciales serán salud, reactivación económica y seguridad, pero tienen que entrar estos temas que son, que tienen una prioridad sexenal, no una prioridad de coyuntura, y mantener en un nivel prioritario, de manera consistente, de manera permanente, durante todo el gobierno. Estoy de acuerdo en que instituciones como la sociedad o organizaciones como la Sociedad Sonorense de Historia formen parte del patrimonio, le llamó institucional, administrativo o permanente, es decir, que tengan cabida en la estructura de la administración bajo una modalidad que les garantice su funcionamiento adecuado, el cumplimiento de la función social que atienden sin tener que pasar por la, no quisiera llamar penosa, pero cuando menos por la necesidad de esperar la sobrevivencia a partir de la caridad o de la buena disposición de gente que tiene algún interés en los temas de la sociedad. No poner la cantina en manos de los borrachos. Sí les digo una cosa, voy a gobernar con las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Las circunstancias en las que nos van a entregar el gobierno son sumamente complejas. Bastaría citar que de inmediato tendremos que estabilizar las finanzas públicas, hoy en franca bancarrota, una deuda de 28,000 millones de pesos prácticamente impagable, y estoy seguro que no nos van a dejar ni siquiera para el pago de la siguiente quincena. Entonces, la única posibilidad que tenemos de salir adelante es integrar un gobierno con las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Y ahí no voy a hacer absolutamente ninguna concesión, porque en la grandeza de ese equipo se juega el futuro del Estado. Y cuando hablo de las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea, debo complementar requisitos imprescindibles. El primero de ellos, visión progresista, que para mí es honestidad, sensibilidad política, compromiso social y, por supuesto, capacidad. Y con esas características, como diría el poeta, con eso tengo bastante. Voy a integrar, aspiro a representar, a encabezar el mejor gobierno en la historia de Sonora, y no como un acto de vanidad, sino como una necesidad impuesta por las circunstancias. Si no logramos ese mejor gobierno en la historia de Sonora, no tendremos capacidad suficiente para enfrentar exitosamente el reto que van a depositar en nuestras manos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Gracias a todos por su atención. Vámonos. Gracias, doctor. Soy Alfonso Durazo. Nací en el esfuerzo y la honradez. Con esos valores he puesto mi empeño al servicio de Sonora y de México. Me he formado con líderes visionarios como Luis Donaldo Colosio y Andrés Manuel López Obrador. Estoy preparado para formar un gobierno honesto y capaz que impulse la transformación de Sonora. Quiero ser gobernador para que Sonora sea de todos y no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora.